Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de lenguaje, comunicación y literatura. Hemos estado viendo todo lo que respecta al héroe en distintas etapas, pero dejamos a un personaje afuera y es el que vamos a tratar hoy día. Se trata de el antihéroe. Nuestro objetivo de la clase es analizar las características del antihéroe a partir de la lectura de un texto. Y para ello vamos a fijarnos en estas imágenes que vemos acá en la pantalla. ¿Quiénes son? Hay unos más conocidos que los otros, pero todos son antihéroes. Entonces, paremos un poquito el video y hagámonos estas preguntas. ¿Por qué podríamos decir que estos personajes son antihéroes? ¿Qué características crees tú que son indispensables para este tipo de personajes? ¿Qué hacen dentro de su actuación que puede que hagan que nosotros los consideremos como antihéroes en vez de héroes? Para partir, ¿qué es el antihéroe? Se nos dice aquí que el antihéroe es un personaje destacado o protagonista de una obra de ficción, ¿ya? O sea que este personaje es protagonista, o sea, personaje principal de una historia, un cómic, una película, o si no, está casi en la misma categoría o en la misma altura que el protagonista, ¿ya? De una obra de ficción, cuyas características o comportamiento no corresponden a las del héroe tradicional. ¿Por qué? Porque hemos visto que a lo largo de todos los periodos que vimos, el antiguo, el medieval, el moderno y el contemporáneo, que hemos estado viendo en las 2 semanas anteriores, el héroe tiene algunas características que se mantienen, y dentro de esas características que se mantienen es que trata de ser bondadoso, que trata de ayudar a los demás, que posee una gran habilidad, una gran inteligencia, también que se mantiene dentro de las leyes, que es algo muy importante, que trata de seguir las leyes de la época, de seguir lo que se considera bueno dentro de esa época, que esto es algo con lo que rompe este antihéroe. Ahora vamos a ver a más profundidad sus características. Primero, tenemos que este antihéroe es una persona común, no posee un gran linaje, o sea, no tiene un título de nobleza como lo tenía a lo mejor el héroe medieval. Tampoco tiene algún familiar directo que sea un dios como lo tenía un héroe antiguo. El segundo es que no le interesan los valores o el honor, ¿ya? Él no está preocupado de ser valeroso, de ser bueno, ser bondadoso, de ser reconocido, ¿ya? A él no le interesa eso. Lucha por causas justas, pero solo cuando le afectan directamente. O sea, cuando él se ve involucrado, lucha por la causa que podría ser justa. O si bien puede sacar un beneficio a partir de esta causa justa. Vive bajo sus propias reglas, ¿ya? No respeta las leyes y normas sociales, él hace sus propias reglas. Él no sigue estas leyes que impone de repente la sociedad o que impone la policía. Por eso que muchas veces vamos a ver que corrompe esas leyes y que es perseguido por la justicia. Es una persona marginada. ¿Y qué quiere decir que sea marginado? Que se encuentra al margen de lo que sería la sociedad, casi ya excluido de la sociedad. Una persona ermitaña que prefiere vivir alejado de todo lo que sería el orden social y la construcción, solitaria y de mal carácter, ¿ya? Le cuesta sociabilizar a esta persona. ¿Qué más? No posee un físico ideal ni grandes atributos. No es como estos superhéroes, no es como estos héroes antiguos que tenían su físico y eran valientes y eran fuertes y tenían destreza, sino que es una persona, como decíamos, más tirado a lo común y corriente y tampoco tiene una gran inteligencia, como podríamos notar en los héroes modernos, por ejemplo, en los que destacaba la inteligencia. Aquí nuestro antihéroe no destaca por eso. Y tenemos aquí un personaje que es muy conocido que se llama Gru, ¿ya? Y lo ponemos aquí al lado de la característica 6 porque dice que puede ser alguien que anteriormente se presentó en la historia como villano, ¿ya? Alguien que en principio era un villano
y tenía características de villano y tenía una intención de hacer mal y finalmente cambia y evoluciona y termina por tener acciones bondadosas. Tenemos aquí algunos ejemplos de antihéroes que son conocidos dentro de las películas y los cómics. El primero es Vegeta, que es de la serie Dragon Ball, es un Saiyajin. Él partió siendo un enemigo de Goku, que es el protagonista, ¿ya? Y luego se convirtió en un aliado porque encontraron a alguien a quien tenían que destruir juntos. Después tenemos a Deadpool, que es uno de los antihéroes más conocidos en este momento, de esta época. ¿Qué sucede con Deadpool? Él es súper consciente de ser un personaje de ficción, entonces hay cosas que no le preocupan, como por ejemplo morir, tener accidentes, suele tomarse con humor muchas de estas prácticas, salva al mundo, pero no con una intención heroica, sino que casi siempre es sin querer, como por una mera casualidad. Entonces es un personaje bastante especial y hace un aporte bondadoso, por decirlo de alguna forma, pero eh, no nace de una necesidad de ayudar a otros, sino que es como algo que sucede porque hubo una casualidad y sucedió simplemente. Luego tenemos a Megamente. ¿Qué sucede con Megamente? Megamente es el villano de la historia que está luchando con un superhéroe constantemente. Este superhéroe desaparece, entonces él ya no tiene con quién luchar. Y como está aburrido, sin tener nada que hacer, se le ocurre inventar otro superhéroe. Pero el plan le sale mal, entonces en vez de inventar un superhéroe, crea a alguien que quiere ser peor que él, crea un supervillano. Y termina por salvar al mundo de su propia creación. Por ende, Megamente se convertiría en una especie de héroe. Y aquí tendríamos a alguien con la característica que di anteriormente, que pasó de ser un villano a ser un héroe. Y por último tenemos a Maléfica, que nosotros habíamos conocido la versión de Disney de La Bruja de la Bella Durmiente, pero que últimamente se nos está mostrando su historia y su parte más humana de cómo ella fue dañada y de esta forma, eh, a partir de eso, empezó a buscar traición, o sea, empezó a buscar venganza. A partir de esa traición, empezó a tratar de vengarse en contra del mundo, ¿ya? Esos son los antihéroes que tenemos, pero también tenemos uno del cual vamos a hablar hoy día, y más que hablar, vamos a leer, ¿ya? Los voy a invitar a leer de este antihéroe de la época medieval. Se titula ¿Realmente existió Robin Hood? La leyenda de Robin Hood es un clásico. Su historia ha sido contada innumerables veces a través de distintas obras literarias, obras de teatro, películas, entre otras. Hay quienes aseguran que la idea de un héroe que roba a los ricos para ayudar a los pobres está basada en hechos reales. Sin embargo, nada ha podido comprobarse. Distintos historiadores se han dedicado a investigar las raíces de esta leyenda. No se han descubierto hechos concretos y verificables. Las investigaciones están basadas en las primeras historias que incluían a Robin Hood. Desde la literatura medieval se encuentran narraciones en las que aparece el afamado héroe. Algunas hipótesis sugieren posibles candidatos. En primer lugar, se ha intentado encontrar hombres con nombres similares que hayan vivido en aquella época, desde Robin Hood hasta Gilbert Robin Hood. Comenzaron a aparecer un sinfín de candidatos y más de uno aludía a hombres perseguidos por la justicia, por lo que la técnica dejó de funcionar. Por otro lado, se intentó buscar a personas con hechos relativamente similares. Se habló de Fulk Wolverine, cuya historia era similar a la de Robin Hood y de Robert Fitz Odo. Sin embargo, las posibilidades comenzaron a volverse interminables sin poder concluir en algo certero. En el 2004, Brian Benison escribió Robin Hood, The Real Story, Robin Hood, la historia verdadera, en donde afirma que Roger Goodberg
era el hombre detrás del personaje de Robin Hood. Vivió en el siglo XIII y en un principio había sido compañero del sheriff de Nottingham, Reginald de Grey. Las circunstancias lo llevaron por caminos distintos y más tarde fue encarcelado y luego indultado. Si existió o no, probablemente siga siendo una incógnita. Sin embargo, hay algo seguro. Los detalles de su vida habrían sido muy diferentes de lo que se muestra actualmente. A lo largo de los siglos, las historias han ido cambiando y no fue sino hasta después que se fue mitificando como héroe. Esto es de la revista Muy Interesante, de un apartado que tiene como nombre Preguntas y Respuestas. Vamos a contestar entonces las preguntas que aparecen aquí en la número 1. ¿De qué se trata el texto leído? Tenemos nuestro personaje principal que es parte del texto, que es Robin Hood, ¿cierto? Entonces, nuestro texto se trata de la existencia de Robin Hood. Nuestra segunda preguntita sería, ¿qué técnicas se utilizaron para tratar de encontrar a Robin Hood? Y yo creo que ustedes las tienen súper claras, así que pueden parar el video y retroceder si es necesario. Pero se nos nombraban dos técnicas. La primera fue tratar de encontrar a personas que tuvieran nombres similares. Y la segunda fue tratar de encontrar a personas que habrían llevado a cabo situaciones similares a las que se dice que llevaba Robin Hood. La tercera, ¿a qué conclusión llega el narrador sobre la existencia de Robin Hood? ¿Qué nos dice? ¿Nos dice que fue real o no? Y pueden parar de nuevo el video para cuestionarse esto. Pero vamos a ir al último párrafo y aquí nos dice, miren, si existió o no, probablemente siga siendo una incógnita, o sea que en realidad no se sabe. Sin embargo, hay algo seguro, los detalles de su vida habrían sido muy diferentes de lo que se muestra actualmente. O sea, de haber existido, lo que pasó en su vida es muy diferente a lo que se cuenta hoy en día. A lo largo de los siglos, las historias han ido cambiando y no fue sino hasta después que se fue mitificando como héroe. O sea, ha ido cambiando la historia, la versión de la historia, hasta que nosotros tenemos esta idea como de héroe del pueblo, que se puede decir que ayudaba a los más desfavorecidos. Y esta última preguntita es para que ustedes se la hagan. Después de saber esta información, ¿qué opinas tú sobre la existencia de Robin Hood? ¿Crees que fue real o ficción? Y con esto ya me empiezo a despedir. Espero que tengan una muy buena semana y ya nos vemos la próxima semanita. Cuídense mucho.